Bueno, hoy vamos a hablar de la selección sexual, un concepto introducido por Darwin como una forma particular de selección natural. Básicamente se refiere a intentar explicar características de los organismos que no parecen tener ningún valor adaptativo con respecto al ambiente, que es la forma como usualmente se piensa sobre la adaptación. Recuerden que el principal desafío de Darwin era explicar el diseño, lo que hoy llamamos adaptaciones, la multitud de características de los organismos que parecen estar diseñadas para cumplir un conjunto de funciones de manera eficiente, sin recurrir a una explicación sobrenatural, sin recurrir a un diseñador. La posibilidad de que existiera un diseño sin diseñador es la tarea principal de encontrar una explicación natural a la diversidad biológica, con toda su enorme cantidad de adaptaciones al modo de vida y el entorno de los organismos. En ese contexto, Darwin vio necesario, ya en su breve artículo de 1858, adelantándose a la publicación del origen de las especies y presentado en forma simultánea con un trabajo de Wallace sobre selección natural, ya Darwin en ese momento se vio en la necesidad de incluir el concepto de selección sexual, pensando particularmente, como en estos ejemplos que están aquí, en caracteres sexuales secundarios, y en el contexto particular en que pensaba Darwin, los ejemplos que tenía en mente eran caracteres sobre todo de los machos, que hacen al cortejo, a la competencia, incluso entre machos, y a la cópula, y todo lo que funciona en torno a la reproducción. Entonces, tal y como fue definido por Darwin, el concepto de adaptaciones vinculadas a la selección sexual o productos de la selección sexual son aquellos que tienen que ver con la ventaja que tienen ciertos individuos sobre otros del mismo sexo. Fíjense cómo se refiere particularmente a la competencia dentro de cada sexo, ¿sí? Y especie, solamente con respecto a la reproducción. Esos caracteres no solamente no son presuntamente adaptativos con respecto al ambiente, sino que incluso muchas veces representan una carga, un riesgo para la supervivencia. Pero la importancia evidente de la reproducción en el esquema darwiniano ofrece una pista de explicación a estos caracteres. Darwin después dedicó una monografía al tema, de modo que tenía clara la importancia de este tema para completar su teoría de la selección natural. Curiosamente, el tema de la selección sexual, si bien nunca fue rechazado como tal, permaneció como un corolario más o menos de segundo orden hasta que en la década del 60 del siglo pasado y la década del 70 tuvo un revivir gigantesco por cuestiones que en todo caso vamos a comentar brevemente un poquito más adelante en esta clase. Los problemas que se buscan responder son esos caracteres no adaptativos con respecto al ambiente, ¿sí? Y caracteres que tienen que ver con el dimorfismo sexual, ¿sí? Y más en general también el hecho de que la reproducción, si bien es la guía o la referencia contable, si quieren, de la eficiencia darwiniana, sin embargo, se ve postergada, acotada, reducida, modificada de muchísimas maneras en los organismos, incluso en el extremo de la cancelación absoluta, en el caso de las castas estériles de los insectos sociales. Quiere decir que presentan un desafío en sí mismos para la teoría general de la evolución por selección natural. La selección sexual la entendemos como un proceso, es más, es una especificación del proceso general de selección natural que tiene que ver con mecanismos anatómicos, fisiológicos, comportamentales, en torno a todo el tema de la competencia intrasexo, el cortejo, el apareamiento e incluso, más modernamente, lo que tiene que ver con el cuidado parental. Una definición de Edward Wilson del año 75 habla del proceso que modela justamente ese conjunto de mecanismos que optimizan en términos selectivos la protección de pareja, la cópula e incluso el cuidado de las crías. Todo lo que opera en torno a la reproducción y que tiene cierta autonomía con respecto al ambiente, por
decirlo así. La selección natural, entonces, es un concepto general que incluye la selección natural no sexual, comúnmente le decimos selección natural a secas, y la selección sexual como una forma particular. Así como aprendimos que podemos clasificar, según su modo de acción y sus características, distintos tipos de selección natural no sexual, agregamos el no sexual ahora, entendemos que hay una clasificación más amplia, si quieren, que es la selección natural no sexual versus la selección natural sexual. Una vez más, la selección natural es un proceso bien definido que opera como corolario de 3 condiciones necesarias y suficientes, pero toma muchas formas distintas según un montón de características biológicas en los contextos particulares. Es un concepto general, pero que se manifiesta de muchísimas maneras, ¿sí? La reproducción sexual tiene un costo, tiene varios costos, de hecho, asociados, como por ejemplo, es una actividad que lejos de consistir simplemente en la unión de 2 gametos para formar un cigoto, involucra un montón de costos fisiológicos, energéticos, estructurales, ¿sí? Y esos costos, evidentemente, que están involucrados en la reproducción sexual, limitan la posibilidad de invertir directa o pura y exclusivamente en la producción de descendientes, que es, recordemos, la medida de la eficiencia darwiniana, ¿sí? Se habla muchas veces que como un doble costo de la reproducción sexuada. Primero, el hecho de mantener un sistema capaz de producir 2 sexos diferentes, ¿sí? Y segundo, el hecho de que la reproducción está básicamente limitada por las hembras, de modo que al invertir en otro sexo, los machos, se recorta, por así decir, el sexo productivo o reproductivo a la mitad, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de la reproducción sexuada? En primer lugar, hay un beneficio general de la diversificación, ¿sí? Es cierto que a nivel poblacional está claro que la reproducción sexuada genera mucho más diversidad biológica, comparando distintos individuos, que la reproducción asexuada, que básicamente puede ser considerada clonal, ¿sí? Pero recuerden que el desafío darwiniano siempre ha sido intentar explicar el desarrollo de adaptaciones como resultado de caracteres beneficiosos para los individuos, no para la población en su conjunto. O por lo menos, dejar como una explicación de segundo orden aquellos aspectos que no pueden ser explicados a nivel individual, organísmico, o que necesitan de explicaciones suplementarias, ¿sí? Tenemos algunas pistas de los beneficios de la reproducción sexuada en organismos que alternan reproducción asexuada y reproducción sexuada. Por ejemplo, ahora que estamos en primavera, aparecen los áfidos, ¿sí? Los pulgones, que en una primera etapa de la eclosión, cuando hay una superabundancia de recurso, comienza la estación de aparición de los áfidos, se reproducen en forma asexuada. Esto elimina todo el costo de la reproducción sexuada y los organismos se reproducen de forma básicamente clonal. Las hembras, obviamente, que tienen la capacidad de hacerlo. Cuando se acerca el final de la temporada, en el otoño vamos a decir, entonces pasan a una reproducción sexuada. La población está no solamente más saturada a nivel de número de individuos, de densidad, etc., sino que se acerca el cierre de la temporada reproductiva. Esto sugiere que esa inversión diversificada, si bien es más costosa, puede generar beneficios a la hora de calcular, por así decirlo, el futuro éxito de supervivencia de esos descendientes hasta la siguiente temporada. Diversificar para prever la incertidumbre, más o menos como hace un inversionista cuando diversifica su inversión para prevenir o mitigar el riesgo, distribuir el riesgo, por decirlo así, ¿sí? Entonces, hay un conjunto de beneficios indirectos de la reproducción sexuada, y la pista que nos dan estas especies que pueden alternar entre un modo sexuado y asexuado de reproducción es que cuando hay amplios recursos puede predominar los beneficios de la reproducción asexuada por su velocidad, por su eficiencia, mientras que cuando hay incertidumbre
y hay una reproducción más acotada, curiosamente hay que invertir más en toda la periferia de la reproducción y en la reproducción sexual como un mecanismo de diversificación. La hipótesis de la reina roja es una hipótesis más general, una metáfora en realidad, que dice que las especies pueden estar corriendo todo el tiempo para quedar en el mismo lugar. Es decir, si no hay evolución, si no hay adaptación, ¿sí?, las especies van quedando rezagadas respecto a los desafíos cambiantes del ambiente, por ejemplo, las cargas parasitarias, que son cambiantes, y por tanto pueden encontrarse en desventaja frente a eventuales desafíos del ambiente a futuro. Una característica distintiva de la reproducción sexuada, no universal, pero sí característica frecuente, es lo que se llama la anisogamia, que con mucha frecuencia tenemos una enorme disparidad entre el tamaño del gameto femenino, ¿sí?, o de las hembras, y el tamaño de los gametos de los machos, óvulo y espermatozoide, por ejemplo, ¿sí? Aquí están unos espermatozoides encima de la superficie de un, evidentemente comparado con ellos, gigantesco óvulo. Esa asimetría, que usamos, por cierto, para definir qué es una hembra y qué es un macho, ¿sí?, de los gametos, empieza a determinar o condicionar una asimetría también adaptativa o con respecto a la selección sexual de ambos sexos. Cuando más simétrica es la formación de los gametos, como hay muchas especies que son más simétricas, menos asimétricas serán también las presiones selectivas diferenciales sobre machos y hembras. Y lo que veremos luego, las estrategias reproductivas asociadas a esas diferencias. ¿Sí? Vamos a esquematizar una situación de asimetría, ¿sí?, llevándola a una situación muy común, pero en ningún modo exclusiva, ¿sí?, que es, por un lado, los machos producen numerosos pero pequeños, abundantes y móviles espermatozoides, ¿sí?, con un gasto energético relativamente bajo, ciertamente por gameto, mientras que las hembras producen grandes, escasos, mucho menos en cantidad de disponibilidad de óvulos, con un gasto energético, ciertamente por gameto, muchísimo más alto. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, aquí tenemos unos experimentos en Drosophila, donde se ve la relación entre el número de apareamientos, ¿sí?, y el número de descendientes en unas cajas de poblaciones experimentales de Drosophila. Fíjense que en las hembras, ¿sí?, el número de apareamientos no es un limitante importante. Bueno, si no hay apareamientos, evidentemente no hay reproducción. Pero fuera de eso, los valores medios para individuos, hembras que se aparean con 1, 2 o 3 machos distintos, no varía demasiado, porque el limitante de la reproducción de las hembras está dado por su capacidad de generar y sostener la formación de huevos, ¿sí?, a partir de los óvulos para empezar. En cambio, el número en los machos, el número de apareamientos en los cuales están involucrados, ¿sí?, aumenta el éxito reproductivo, el número de crías que van a dejar en la descendencia. Entonces, los límites o los factores que afectan el éxito reproductivo, simplemente estimado aquí como el número de descendientes, en machos y hembras es asimétrico, es diferencial, y esto se vincula con las características de los sexos y de los gametos que producen. Se dice a veces que en esta situación estereotipada o característica, ¿sí?, el recurso limitante para el éxito reproductivo de los machos es precisamente el acceso a las hembras, el número de hembras a las cuales pueden acceder. Naturalmente, cualquier persona, yo no soy ni siquiera biólogo, sabe que esta tendencia habrá que verla en cada caso, ¿sí?, en cada población, según la biología de la especie. Esto es una situación más o menos estereotipada, ¿sí? Esto significa que si hay una variación importante en la capacidad de esos machos para acceder, reproductivamente hablando, a hembras, habrá una alta variación en el éxito reproductivo de los machos. Piense, por ejemplo, en los sistemas como
los lobos marinos, donde se forman harenes o sistemas de tipo LEC, digamos así, donde múltiples hembras están asociadas a un macho. El número de hembras varía enormemente entre machos. De hecho, los machos juveniles subadultos tienen muy poco éxito en esa estrategia de generar su propio grupo de hembras, y por tanto habrá una alta variación entre el éxito reproductivo de los machos asociado a su variación en obtener y retener un número de hembras variable, ¿sí? Quiere decir que acá tenemos una cancha sesgada en cuanto a qué constituye un factor importante, seguramente no único, del éxito reproductivo diferencial en el caso de los machos, ¿sí? En cambio, fíjense que desde el punto de vista de esa hembra que va a tener una cría en nuestros lobos marinos en esa temporada, por ejemplo, el limitante de la reproducción está más dado por la capacidad de sostener, desde el punto de vista energético y de los cuidados y comportamental, a esa cría, que en el número de machos potencialmente disponibles para la reproducción, ¿sí? La competencia, en el sentido intrasexual, ¿sí?, por la obtención del recurso limitante, va a ser mucho más marcado en los machos, y en ese sentido es el sexo más competitivo en el contexto de la reproducción sexual. Y las presiones selectivas están hacia la evolución de caracteres sexuales secundarios en el sexo en el cual ocurre esta competencia. Los ejemplos que usaba Darwin en su primer artículo sobre el tema estaban tomados sobre todo de estudios o conocimientos existentes en el caso de los ciervos, donde son los machos que desarrollan astas con las cuales tienen esas luchas más o menos reales, más o menos rituales, para establecer la jerarquía, que a su vez establece las preferencias de las hembras y la capacidad de acceder a las hembras en la reproducción, y que además son estacionales, de modo que se descartan al final de cada temporada reproductiva. Y hay que volver a hacerlos crecer en la temporada siguiente. Esta asimetría genera, o sesga por lo menos la cancha, para producir o estimular estrategias reproductivas contrastantes entre los sexos. Los machos van a competir por el acceso a las hembras, ¿sí?, y desarrollar comportamientos y estructuras y fisiologías para localizar, atraer y retener a sus parejas, mientras que las hembras están con unas presiones selectivas que favorecen la selectividad, puesto que no es el número de machos, sino tal vez la calidad de los machos los que pueden determinar su éxito reproductivo. Estas asimetrías, por supuesto que son cambiantes, como ya dijimos, según la especie, según el contexto. Hay especies muy interesantes donde algunos de los roles típicos o característicos de los sexos están invertidos, ¿sí? Pero de vuelta estamos siguiendo un tipo de situación muy, muy común que lo usamos como referencia. Este principio fue planteado ya por Bateman, un importante evolucionista y ecólogo de la primera mitad del siglo pasado, marcando un poco en general cuáles son las tendencias respecto a las estrategias reproductivas contrastantes de los sexos. Hay otras asimetrías en el mundo biológico, como por ejemplo entre juveniles y adultos, que también tienen su importancia. Esto es un ejemplo típico que involucra a la reproducción. La selección sexual tiene como dos componentes, como ya se vio en la somera y esquemática de descripción que estamos haciendo. Está la selección intrasexual, típicamente competencia entre machos, como esos ciervos cuyas competencias estudió o observó Darwin, y está la selección intersexual, ¿sí?, el fenómeno de la selectividad en la reproducción, típicamente representado por las hembras. Hay muchas formas de competencia por la obtención de parejas, ¿sí? Aquí hay una pequeña tabla. La etología, el estudio del comportamiento y de la reproducción, está llena de ejemplos de este tipo. Acá los ponemos para que les queden como un registro de posibilidades simplemente de cuáles son los caracteres favorecidos por cada uno de los tipos de competencia o estrategias de competencia que pueden ocurrir en los organismos. Para poner un ejemplo solamente,
la competencia no se limita solamente a la competencia por el acceso, por ejemplo, a las hembras por parte de los machos, sino que también continúa con lo que se llama competencia espermática, ¿sí? Hay toda una cantidad de mecanismos que ocurren en muchas especies para los machos que no solamente copulan, sino que intentan bloquear las cópulas de futuros individuos, generar tapones, distintos mecanismos de bloqueo de eventuales futuros eventos de cópula de esa hembra con otros machos, ¿sí? Una consecuencia típica de la selección sexual es el llamado dimorfismo sexual, ¿sí? Los caracteres sexuales secundarios que, en la visión de Darwin, evolucionarían típicamente en los machos como resonancia, si quieren, de las preferencias de las hembras. Esta asimetría varía en su intensidad y su magnitud en las distintas especies, pero es muy común en muchísimas especies, como está ilustrado aquí en estos, en este caso, en una pareja de aves, ¿sí? Esos caracteres exagerados de los machos, decíamos, no solamente pueden ser irrelevantes, no tener ningún vínculo con la adaptación al ambiente, al ecosistema, al modo de vida, exceptuando el ámbito específico de la reproducción sexuada, sino que incluso pueden ser contraproducentes, ¿sí? La exageración de ciertos rasgos, por ejemplo en los machos, puede exponerlos a la depredación, imponen costos energéticos, una cuestión de características que son realmente antiadaptativos en términos del ambiente, y solamente son adaptativos en términos de el ámbito de la reproducción sexuada, cortejo, cópula, cuidado parental. Un experimento clásico para evaluar el juego entre la selección natural y la selección sexual es este de Anderson, donde se focaliza en un carácter exagerado en los machos de esta especie, que son estas enormes colas, ¿sí? Y lo que intenta ver es si realmente las colas más largas contribuyen a una mayor atractividad de parte de los machos, ¿sí? Y estudiar un poco por esa vía el proceso de la selección sexual, cómo opera en un caso concreto. Bueno, entonces, estos son machos que se establecen en sus territorios, ubican un cierto número de nidos, a los cuales intentan atraer el mayor número posible de hembras en competencia con otros machos. Entonces acá tenemos un estudio donde tenemos ciertos grupos que vamos a ver de machos elegidos al azar, y antes del experimento ven que el número de nidos promedio de cada macho básicamente no varía, excepto por el azar del muestreo, ¿sí?, entre estas clases de individuos, que sabremos cómo han sido asignados a grupos experimentales bien definidos, ¿sí? ¿Cuáles son esos 4 grupos? Son un grupo de control, a los cuales se los marca o individualiza, pero no se los toca, no se los manipula como sigue a los demás. Un primer tratamiento que consiste en cortarles la cola a los machos de ese grupo. Un segundo tratamiento que consiste en cortarles la cola y volver a pegárselas, para ver un poco el efecto de la manipulación misma. Y un tercer tratamiento que consiste en algunas cortadas del tratamiento 1, pegárselas como adicional, de regalo, al tratamiento 3. Bueno, vamos a ver después en estos 4 grupos, ¿sí?, cuál es el resultado de estas operaciones o de estas manipulaciones sobre el éxito reproductivo de los machos, indicado como por el número de nidos que efectivamente logran establecer en sus territorios. Vemos que el punto de partida asignado al azar los machos resultó en la ausencia de diferencias significativas entre los grupos al comienzo, digamos el antes del experimento, y vamos a ver los resultados después del experimento. Fíjense, tenemos el grupo de cola recortada, los 2 controles, uno intacto y otro con la cola cortada y vuelta a pegar, y otro con el regalo de una cola más larga, ¿sí? Y acá tenemos el número de nidos que logran sostener, establecer efectivamente estos machos. Observamos que
la diferencia principal está aquí, en que los individuos que tienen cola recortada son notoriamente menos hábiles a la hora de establecer nidos y capturar hembras para sus territorios, comparados particularmente con los que tienen la cola elongada, que son sumamente eficientes en ese sentido. Entonces, el largo de la cola afecta la probabilidad de éxito en el cortejo y como consecuencia la eficacia darwiniana. Obviamente la eficacia darwiniana completa hay que medirla al final de la reproducción. ¿Cuántos descendientes dejan en promedio cada uno de estos tipos de machos? Pero tenemos un indicador a nivel del efecto sobre el número de hembras y el número de nidos que efectivamente logran establecer y mantener estos individuos. ¿Sí? La siguiente pregunta es, bueno, si una cola más larga es favorable, ¿por qué no ha evolucionado una cola aún más larga que la que observamos en esta especie? ¿Sí? Y aquí vamos a otro concepto también planteado por Darwin, y es que hay un balance entre las presiones selectivas y los caracteres que favorecen esas presiones a nivel sexual, en relación al cortejo, la reproducción, etc., y las presiones selectivas no sexuales. Podemos ver de vuelta que si hay variación genética vinculada a las diferencias fenotípicas en las colas de los machos de la población, no estas artificiales sino naturales, la selección podría operar por selección sexual favoreciendo colas cada vez más largas. Sin embargo, estimamos que hay un costo impuesto por la selección no sexual en contra de esa elongación de las colas y por tanto hay un balance de selección sexual y no sexual en la determinación del carácter. Sobre estas ideas o estas posibilidades también hay estudios, por supuesto, importantes para mostrar que eso puede ser así. Vinculado, por supuesto, a cualquier característica sexual secundaria, por ejemplo en los machos, está el hecho de que esos caracteres tienen que ser reconocidos y seleccionados por el sexo más selectivo, que típicamente es la hembra, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, se ha planteado, y hay muchos experimentos muy interesantes sobre eso, el tema de por qué o cuáles son las ventajas para la hembra de elegir a machos con costos ornamentales como los de estos pájaros de cola larga, ¿sí? Y allí se pueden estimar por distintos métodos los beneficios indirectos y los beneficios directos, ¿sí? En algunos casos se ha podido comprobar que esos machos con caracteres exagerados, colores más vistosos, colas más largas, lo que corresponda, ¿sí?, suelen ser resistentes a enfermedades. O sea que la capacidad de generar y sostener esos caracteres secundarios está asociada directamente a ventajas, digamos así, no sexuales de los machos, ¿sí? Y a veces sucede que esos individuos también tienen mayor fecundidad o son mejores, más favorables, más proclives al cuidado parental. Es decir, que puede haber beneficios directos, en algunos casos, de las características que son blanco de la selección por parte de las hembras. Por otro lado, hay beneficios genéticos indirectos. Ronald Fisher, por ejemplo, planteó la siguiente idea. Supongamos que hay, y vamos al último punto acá para traerlo al pensamiento. Supongamos que hay una característica, un color distinto, que resulta, por casualidad, ¿sí?, por el sesgo sensorial que tienen las hembras, es percibido como algo más atractivo, directamente, ¿sí? El sistema sensorial de un organismo no es neutral, es capaz de percibir ciertas cosas con más detalle que otras, y puede haber caracteres que son simplemente atractivos, resultan ser atractivos, en el sexo que va a ser la selectividad, que es la hembra. Bueno, Fisher planteó que en ese caso, el carácter ese arbitrario, solamente favorable por la atracción que representa para las hembras, va a ser seleccionado favorablemente por la selección sexual y va a crecer en frecuencia, abundancia e intensidad hasta que encuentre un límite en las desventajas, los costos adicionales en los cuales incurren los machos para desarrollar, o que al momento de desarrollar esos caracteres sexuales secundarios que resultaron ser atractivos. Entonces llegaríamos a un proceso de incremento de la diferencia sexual, de carácter sexual secundario, hasta que la selección
natural no sexual en contra de esos caracteres se equilibra con la selección natural sexual a favor de esos caracteres. Otros pensamientos y experimentos vinculados, más modernos, son de que esos caracteres sexuales secundarios, y esto tiene que ver con el segundo punto, pueden ser indicadores genuinos de calidad y no solamente factores atractivos arbitrarios, digamos, sin ninguna correlación con las virtudes biológicas de esos machos. Quiere decir que esos indicadores pueden ser realmente buenos indicadores biológicos, más allá de la arbitrariedad del sistema sensorial. Evidentemente tenemos un proceso complejo con múltiples ingredientes. El equilibrio, el cóctel entre esos ingredientes puede variar de una especie a otra. Pero tenemos buenas razones para entender, en general, cómo son esos factores y cómo podrían operar en distintas especies. Fíjense que la intensidad de la selección sexual depende, ahí sí, de cada especie, y podemos, conociendo cosas básicas de la biología de la especie, anticiparnos a cuán intensa o débil será la selección sexual en cada caso, ¿sí? Por ejemplo, la intensidad de la selección sexual será proporcional al grado de asimetría entre los sexos en la reproducción. Caso extremo, si tenemos pocos machos y muchas hembras, en general habrá una gran varianza en el éxito reproductivo de los machos y habrá una selección sexual intrasexo para empezar muy fuerte, típicamente. Quiere decir que observando las diferencias entre machos y hembras adultas de una especie, tenemos una primera indicación de cuán intensa o débil será la selección sexual. Y en particular, de cuán intensa o débil será la selectividad de las hembras y la competencia entre los machos. Como en toda presunción basada en razonamiento de este tipo, general, después hay que bajar a tierra y ver en la práctica si podemos demostrar que esa presunción se cumple en la especie en cuestión, por la vía de las observaciones y los experimentos. Pero tenemos como un marco general para razonar sobre el tema. Esto es análogo a lo que ocurre en cualquier razonamiento sobre selección natural. Yo puedo pensar que el color de un organismo es adaptativo porque le ofrece un camuflaje frente a los depredadores, es un buen pensamiento, pero después la realidad me dirá si esa buena idea se aplica a mi caso de interés o es absolutamente carente de todo sustento. Es un momento oportuno, como tanto, para recordar una frase de Thomas Huxley, que decía: la gran tragedia de la ciencia, la destrucción de una hermosa hipótesis por un horrendo hecho. Son los hechos los que nos dicen si nuestras hermosas ideas son válidas o no. La reproducción sexual tiene un montón de costos, algunos de los cuales ya los mencionamos, pero fíjense que todo lo que son la emisión de señales y búsqueda de pareja, colores vistosos, despliegues, cantos, exponen a los machos a la depredación. Quiere decir que la selección sexual encontrará un contrapeso, un costo adicional asociado a la reproducción no sexual, ¿sí? Del mismo modo, las luchas por el territorio, por las jerarquías sociales y por la dominancia, generan costos adicionales para los machos, y el costo simplemente de un dimorfismo sexual importante solamente en tamaño, requiere costos energéticos adicionales simplemente para mantener esa masa adicional, en este caso de los machos. Entonces, a modo de resumen hasta ahora, la selección natural encuentra como tipo particular, como una clase particular, a la selección sexual. No es otra cosa, sino parte de lo mismo. Fue introducido el concepto por Darwin para intentar dar cuenta de caracteres epigámicos, o sea, caracteres sexuales secundarios. La selección sexual involucra tanto la competencia intrasexo, comúnmente entre machos, como la elección de pareja, la selectividad típicamente por parte de las hembras, y desde el comienzo se entiende que hay un balance en la realidad, un balance cambiante según el caso, entre la selección sexual y la selección natural no sexual, que encontrarán un punto de equilibrio en cada caso. Vamos a hablar ahora de otro aspecto que mencionamos al comienzo y que es muy
interesante, hasta paradójico en algún sentido, que es la observación que podemos hacer casi en cualquier momento con cualquier especie, de que el potencial reproductivo de la especie está siempre limitado en la realidad. Las especies se reproducen mucho menos de lo que potencialmente podrían. ¿Cómo se limita el esfuerzo reproductivo? De muchas maneras. Por ejemplo, casi todos los organismos postergan en alguna medida su reproducción. Las etapas juveniles o no reproductivas son muy prolongadas, en mayor o menor medida, por supuesto, y eso genera una paradoja, puesto que si la reproducción es la medida de la eficacia darwiniana, podemos cuestionarnos por qué los organismos no dedican todas sus energías a la reproducción directa. ¿Sí? El caso extremo son organismos que directamente no se reproducen, como el de las castas estériles de insectos sociales. Por cierto, Darwin, en El origen de las especies, habla de esta situación de las castas estériles en particular, y se pregunta, ¿cómo puede la selección natural, o cómo puede la evolución de explicar la esterilidad, la evolución de la esterilidad, si el éxito evolutivo se basa en la reproducción? Más allá de otros comentarios que hace uno muy interesante que dice, bueno, lo que no puede explicar la evolución de la esterilidad es la herencia de los caracteres adquiridos. Si la esterilidad es un carácter adquirido en el sentido lamarquista del término, no se puede transmitir, ¿de acuerdo? Tiene que haber otros mecanismos que no sean de tipo lamarquista para explicar esas características. Si la selección natural se basa en el éxito reproductivo, ¿puede dar cuenta de la limitación de la reproducción? Entendemos que sí, pero obviamente es un desafío sumamente interesante. Tendríamos que mostrar que si hay variación en las estrategias reproductivas de los organismos, aquellos que adelantan, exageran o multiplican el esfuerzo reproductivo directo deberían ser menos exitosos que aquellos que acotan, modulan, postergan su reproducción. Y eso, por supuesto, nos llama a un trabajo experimental que se ha hecho muchas veces y que da pistas interesantes sobre este proceso. Lo que estamos diciendo en general es que, si bien la reproducción es la medida última de éxito, no debemos deducir de ahí, ingenuamente, que todo lo que hacen los organismos es simplemente reproducirse, o que esa es la única estrategia posible, y que toda otra desviación de intereses, atención, recursos, es una pérdida de la eficacia darwiniana. Vamos a hablar ahora del caso de los insectos sociales, que si bien ya había sido abordado por Darwin, fue reanalizado varias veces más recientemente, y uno de esos reanálisis interesantes, porque motivó una cantidad de estudios, fue el de Hamilton, ¿sí? Aunque podemos encontrar, por supuesto, antecedentes más o menos directos en varios pensadores anteriores, incluyendo el propio Darwin. Pero Hamilton ya en la década del 60 del siglo pasado contaba con la genética como campo apropiado de base para pensar en la evolución. Eso lo debemos al redescubrimiento del mendelismo, de la herencia, a principios del siglo XX, que además tomó un impulso muy grande después del descubrimiento de la estructura del ADN en la década del 50 del siglo pasado. Bien, Hamilton entonces plantea el concepto de eficacia inclusiva, ¿sí? O abarcativa, inclusive fitness en inglés, para intentar explicar la paradoja que presentan los insectos sociales con sus castas estériles. ¿Sí? El planteo es así. El éxito reproductivo de un individuo típicamente lo medimos, como hicimos con las drosófilas hace un ratito, ¿sí? De manera directa. Este individuo dejó tantos descendientes, este otro individuo dejó tantos descendientes. Y tratamos de pensar si esas diferencias son sistemáticas y tienen base heredable, o son simplemente casuales y se esfuman en distintas generaciones. Ese es el éxito reproductivo directo, el conteo de descendientes. Pero hay un éxito reproductivo indirecto, que es el conteo de descendientes que no son descendientes directos, sino parientes del individuo que estamos estudiando, y ese número de descendientes deberíamos calificarlo,
o matizarlo por el coeficiente de parentesco de sus descendientes con este individuo. ¿Sí? Vamos a pasar con una frase sarcástica de Haldane, un famoso investigador de principios del siglo XX, que por cierto trabajó mucho en la anemia falciforme, un ejemplo que usamos en el curso hace un par de clases. ¿Sí? Haldane decía que él, si entendiera y estuviera dispuesto a seguir los preceptos del evolucionismo, debería estar dispuesto a dar su vida por más de 2 hermanos, más de 4 primos, y así seguía con primos segundos, etc. No dice que estaba dispuesto, dice que debería estar dispuesto. Ahora, ¿cuál es el razonamiento? Bueno, mi parentesco con mis hermanos es de un 50%. Si sobreviven más de 2 hermanos míos a costa de mi propia vida, como en el esquema sarcástico de Haldane, entonces mis genes están mejor representados que si perecen esos más de 2 hermanos en beneficio de mi propia supervivencia. ¿Está claro? Quiere decir que el número de descendientes, o de supervivientes en este caso, lo contabilizo en términos darwinianos en función del parentesco que tengo con esos individuos. Por lo mismo, si tengo que dar mi vida en favor de más de 4 primos, con los cuales tengo un 25% de parentesco, ese balance debería ser considerado como favorable. Entonces, el éxito indirecto de un individuo se mide a través del éxito de sus parientes, pero modificado, modulado por el coeficiente de parentesco. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos de parentescos en un sistema reproductivo como el nuestro, de tipo biparental sencillo. ¿Sí? Bien, quiere decir que el parentesco introduce un elemento que puede modificar la forma de pensar en la eficacia darwiniana, que queda enriquecida al expandirse al conteo del éxito no solamente directo, sino indirecto. Fíjense que detrás de esto hay un razonamiento más génico, que al final quedan los caracteres, quedan los genes, y no los individuos como tales. Nuestros descendientes no son copias clonadas nuestras, son parientes nuestros. ¿Sí? En un sistema sexuado, por cierto, ese parentesco es del 50% y no del 100%, como si sería un sistema clonal. Bien. La selección por parentesco, que tiene que ver con esta frase sarcástica de Haldane, es aquel proceso por el cual un acto altruista, un sacrificio, por decirlo así, ¿sí? Se puede ver favorecido por la selección natural, sexual en este caso, ¿sí? Por producir beneficios para individuos emparentados. Este concepto de eficacia inclusiva o abarcativa de Haldane tuvo gran repercusión, porque Haldane lo aplicó al caso de los insectos sociales, no todos, porque la biología es el reino de la variación, pero sí de los himenópteros, o sea, de las hormigas y también las abejas, que tienen un sistema muy particular de reproducción que se llama haplodiploide. ¿Sí? El sistema es así. En las hormigas, por ejemplo, las hembras son diploides, o sea que tienen los 2 cromosomas por cada, uno de origen paterno y uno de origen materno, ¿sí? En los llamados autosomas, dejando de lado los cromosomas sexuales. ¿Sí? Pero los machos son haploides, o sea, los machos surgen de huevos no fecundados, mientras que las hembras son diploides con cromosomas provenientes del padre y de la madre. ¿De acuerdo? Esta asimetría cromosómica, o genómica si quieren, resulta en asimetrías interesantes en los parentescos. En promedio, resulta que una hembra va a tener un 50% de parentesco con la hija. En esto se parece a nosotros. La hembra aporta los cromosomas del óvulo, se fecunda con el espermatozoide, mitad y mitad en los autosomas, ese es el 50% que estamos contabilizando. Pero con la hermana va a tener un 75% de parentesco. Entonces dice Haldane, la hormiga, diría Haldane, porque esto lo planteó Hamilton, perdón, la hormiga, siguiendo a Haldane, debería ser más proclive a dar la vida, ¿sí? O a tener actos altruistas de cooperación con sus hermanas que con sus propias hijas. Esto significa que, según Hamilton, existe un sesgo genético, una asimetría genética,
que favorece la cooperación entre hembras, donde la reproducción de una hermana puede ser mejor, desde el punto de vista darwiniano, que la reproducción directa. Entonces, el campo está sesgado a favor de la cooperación. Esto generó una gran conmoción porque parecía dar una explicación genética simple de la evolución de las castas de los insectos sociales, que son extremas en cuanto a que hay castas enteras que son estériles, con un mecanismo, con un proceso adaptativo, con el concepto de evolución inclusiva, no contabilizando solamente la reproducción directa, los beneficios directos de la reproducción de la siguiente generación, sino la eficacia darwiniana indirecta, a través de los parientes. ¿Sí? Naturalmente, la realidad es más compleja que este esquema, como suele suceder en biología. Ni todos los himenópteros, que en general son haplodiploides, son sociales, al estilo abejas y hormigas, que son las más conocidas. Ni siquiera todas las hormigas tienen castas estériles. Ni todos los insectos sociales son haplodiploides. ¿De acuerdo? De todos modos, es sumamente interesante que la cancha genética está marcada como dando mayores oportunidades, favoreciendo en general y en principio, sin obligar a nada, el desarrollo de la cooperación, particularmente entre hermanas, y eso podría ser el puntapié inicial para el desarrollo de sistemas sociales donde la reproducción está segmentada entre individuos de manera totalmente extrema. Fíjense que el concepto de eficacia inclusiva ni obliga a que los sistemas haplodiploides generen socialidad extrema, con castas estériles, ni impide que otros organismos que no son haplodiploides cooperen. El misterio de la cooperación no empieza ni termina con los sistemas haplodiploides, pero parece un campo interesante de oportunidades para el desarrollo de la socialidad, y también genera un tipo de pensamiento que es relacionar la cooperación con el parentesco. Conocemos muchos casos de cooperación que no involucran a parientes, pero tenemos unas posibilidades de pensar en términos darwinianos, involucrando el parentesco como un ingrediente importante. ¿Sí? La célebre y muy sencilla asimetría de la ecuación de Hamilton lo que dice es esto: si la cooperación implica, al estilo de Haldane, un sacrificio, un costo, aumenta el riesgo, en algún sentido, para la supervivencia y la reproducción de un individuo particular que incurre en ese costo. Para tratar de entender ese costo y por qué la selección puede favorecer incurrir en ese costo, tengo que compararlo con los beneficios que obtienen él o los parientes, ¿sí?, de este individuo, multiplicados por el coeficiente de parentesco en particular. ¿Sí? Entonces, un sacrificio en favor de un individuo no emparentado no genera un desbalance favorable en esto, y habrá que pensar si este costo ocurre con frecuencia en otros beneficios no genéticos, no parentales, no de parentesco, que pueden estimular el desarrollo de este costo, de este riesgo. Pero si hay parentesco, entonces el beneficio, el número de beneficiarios multiplicados por el coeficiente de parentesco, me da una idea de que si este producto es mayor que el costo, entonces la selección favorece, un poco paradójicamente, ese costo. El altruismo, visto en el contexto de la eficacia inclusiva, puede ser una forma de egoísmo evolutivo, por así decirlo. Recuerden que estas expresiones no tienen ninguna connotación ética o moral, es una forma práctica y sencilla de fijar los conceptos. Entonces debería ser más común el altruismo entre individuos emparentados y en especies donde las conexiones entre parientes se mantienen, los sistemas sociales involucran parentescos con cierta estabilidad. Si, por ejemplo, los individuos de una generación se dispersan rápidamente y se diluyen, por así decirlo, en poblaciones grandes y heterogéneas y geográficamente apartadas, no hay una conectividad entre los parientes como para que el altruismo pueda operar. ¿Sí? Las sociedades en las cuales los grupos son estables y son intergeneracionales
son campo proclive para que el parentesco influya en la selección sexual y forme parte de la ecuación, por así decirlo. De vuelta, tenemos una pista de qué podría favorecer el desarrollo del altruismo sin que eso sea obligado ni mucho menos. Otro caso interesante que surgió un poco después de los trabajos de Hamilton fue el descubrimiento de que había mamíferos, y no solamente hormigas y abejas, que eran eusociales. Eusociales en el sentido de que hay organismos estériles que son castas trabajadoras y la reproducción está concentrada en una o unas pocas hembras, ¿sí? Y el ejemplo paradigmático de esa situación es la rata topo africana, estos que están aquí, que son colonias muy grandes, donde hay división de tareas, incluyendo la división de la reproducción, que está concentrada en una o unas pocas hembras, y el resto de los individuos son estériles, o por lo menos no se reproducen, y trabajan en favor del bien común. Estos mamíferos, por cierto, no son haplodiploides, ni tienen una asimetría genética que favorezca la cooperación. Quiere decir que habrá que pensar en factores ecológicos que han favorecido o estimulado, sesgado la cancha en favor de la cooperación y en contra de la reproducción individual. Tenemos algunas pistas después de muchos años de estudio sobre esos factores ecológicos. Por ejemplo, en estas ratas topo muchas veces viven en ambientes desérticos donde hay parches de recursos de vegetación que incluyen los alimentos que usan estas ratas topo, separados por distancias que estarían fuera del rango de lo que un individuo con su cueva individual solitaria puede abarcar, pero que un conjunto de individuos trabajando en forma cooperativa pueden utilizar varios de estos parches, desarrollar y mantener esas cuevas, esos túneles, ¿sí? Sacrificando el comportamiento individual en favor de un comportamiento colectivo que genera beneficios mayores en términos de recursos. Esto no soluciona el problema de la evolución de la socialidad en las ratas topo africanas, pero empieza a indicar que los contextos ecológicos pueden ser favorables o desfavorables para la vida individual o colectiva. Más aún, que puede haber un continuo entre la socialidad estricta y la individualidad más extrema, y en ese continuo habrá innumerables ejemplos de organismos. En insectos, por cierto, y también en mamíferos, en casi cualquier grupo que querramos considerar. De hecho, en Sudamérica, en el cono sur de Sudamérica, están los tucutucus. Acá está esta especie de uruguaya, Pteromis rigarensis, que ya la conocen por algún práctico, dedicado a otros temas. Y esta especie, que es un tucutuco social, que cerca de Bariloche, que sin ser tan extrema en su socialidad como la de las ratas topo africanas, incluye el trabajo cooperativo, cuevas compartidas, nidos compartidos y una distribución de la reproducción interesante. Estas y otras especies de tucutucos lo que han permitido es llenar un continuo entre la socialidad extrema, de las ratas topo africanas, una socialidad más moderada en este tucutuco social, socialidades intermedias, como en este tucutuco de Río Negro, y la vida solitaria tradicional, donde cada individuo tiene un territorio individual que solamente se abre a la hora de la reproducción, ¿sí? Estos diferentes grados de socialidad y sus contextos ecológicos permiten estudiar cuáles son las condiciones ecológicas que favorecen la socialidad y cuál es el marco filogenético, histórico, genético que está involucrado en la evolución. Como suele suceder muchas veces, el extremo, la rata topo subterráneo, nos fuerza a pensar en condiciones inusuales, como los insectos sociales también, pero la diversidad, incluyendo casos menos extremos, acortan las distancias entre la vida solitaria y la vida social y permiten entender un poco mejor cuáles pueden ser los procesos y los caminos que llevan de un extremo al otro. Existen otras modalidades de cooperación que también vale la pena mencionar y que nos permiten y nos ayudan a pensar sobre los mecanismos que operan en ese dilema un poquito simplificado entre los extremos de cooperación y competencia. Sabemos bien
en biología, pero también en economía, en sociología, que cooperación y competencia pueden ser vistos como extremos de un continuo y no como opciones contrapuestas entre las cuales hay que elegir. Un caso bien interesante en aves es el de los llamados ayudantes, ¿sí? Tenemos aves que, bueno, los juveniles crecen en el nido y a cierta edad lo común es que se dispersen y armen su propia vida, digamos así, se independicen de los padres, pero tenemos especies donde esa independencia no es obligatoria, o no es la norma, sino que es facultativa. Los juveniles optan entre permanecer en el nido materno y hacer de ayudantes, cooperan en el cuidado de los hermanos de la siguiente generación, ¿sí? O las siguientes camadas, ¿sí? Y la opción de independizarse y armar una vida adulta propia, digamos así, reproducirse por su cuenta. En los casos en que estas alternativas, en lugar de ser fijas, la especie tiene uno u otro sistema, son optativas, son facultativas, podemos estudiar en detalle en qué condiciones se favorece una u otra alternativa. ¿Está claro? ¿Cómo le va a los individuos que optan por una u otra cosa según las condiciones en que realicen esa opción? Y el resultado, bien interesante, es el siguiente. En los años buenos, donde las cosas en el mundo exterior son favorables, muchas veces los individuos que optan por emanciparse y volverse adultos, si quieren, y adaptar sus propios riesgos en la vida y en la reproducción, son más exitosos, tienen más descendientes en promedio, aún contando los beneficios indirectos del parentesco, que aquellos que permanecen como ayudantes en los nidos. En los años malos, donde las perspectivas de éxito individual de esos juveniles en el pasaje a la vida adulta son más tenues, son menos favorables, entonces tienen más éxito reproductivo, inclusive los individuos que permanecen como ayudantes en los nidos de sus padres y cuidando en el desarrollo de sus hermanos. ¿Sí? Fíjense que cuando un individuo se mantiene como ayudante, está haciendo eso que ya discutimos en general, que es postergando, acotando, frenando su potencial reproductivo. Es una estrategia que tiene un costo, claramente, en la reproducción propia, pero que podría tener un beneficio indirecto de tipo hamiltoniano en la mayor supervivencia y la larga reproducción de parientes fuertemente vinculados. Fíjense que estos beneficios inclusivos, basados en el parentesco, requieren, ya dijimos, cierta continuidad de los contactos entre los parientes, pero más requieren el reconocimiento de individuos como parientes, a diferencia de individuos no emparentados. Y esos son sistemas que tienen su complejidad para funcionar. Agregamos entonces el concepto de eficacia inclusiva, el vínculo potencial entre cooperación y parentesco, como dos extremos de un continuo que se amalgaman en distintas combinaciones, ¿sí? Y más en general vimos que, si bien la reproducción, mediada por supuesto por la supervivencia, es la medida última de la eficacia darwiniana, la realidad introduce una complejidad de que la norma y no la excepción son el sacrificio, la postergación, la modulación de la inversión parental en el mundo biológico. La reproducción sexuada, mirando más a distancia, tomando distancia de los fenómenos particulares, es evidentemente tan importante como para producir una enorme diversidad en caracteres sexuales secundarios, en modos de vida, en cortejo, en reconocimiento, en muchísimos casos. Tenemos acá un ejemplo de una radiación adaptativa de aves en Hawái, pero esas adaptaciones, a simple vista podemos ver, incluyen una mezcla de caracteres propiamente adaptados al ambiente. Podemos imaginar, así como los pinzones de Darwin, que estas distintas morfologías de picos tienen que ver con modos de vida, modos de alimentación distintos en las especies, pero también en caracteres sexuales secundarios como la coloración, ¿sí? Y los cortejos y despliegues comportamentales asociados, que introducen como otra faceta de riqueza en la diversidad de las especies y de los organismos. Quiere decir que selección natural no sexual y selección sexual contribuyen de manera complementaria a producir la enorme diversidad de la vida que conocemos y que intentamos explicar mediante la teoría de la evolución darwiniana o de inspiración o de base darwiniana.
En resumen, la selección sexual es un tipo particular de selección natural, no es otra cosa, ¿sí? Contribuye a entender fenómenos vinculados a la reproducción y el entorno reproductivo en general, los caracteres sexuales secundarios o epigámicos, la cooperación y competencia, la evolución de la socialidad y la reproducción o eliminación, postergación de la reproducción en mayor o menor medida de distintos organismos. Aprendemos también el concepto interesante de eficacia inclusiva, donde la eficacia individual por reproducción directa se complementa por una eficacia indirecta de reproducción o supervivencia de parientes, cualificada, modulada por el coeficiente de parentesco. El papel de la selección sexual y su balance con la selección natural no sexual son temas de enorme actualidad y de enorme interés, por supuesto, en la comprensión de la diversidad biológica, y son temas extremadamente activos en la investigación biológica, tanto a nivel internacional como en nuestro propio Uruguay. Y con esto terminamos esta clase.